sobre la comisión que le ocupa y sobre la que se está investigando. Adelante. Tengo que informar a la comisión, no sé exactamente si puedo hacerlo a todos los shadows, a los diferentes grupos, pero sobre este asunto que tenemos pendiente, esta iniciativa parlamentaria, probablemente la única en la que el Parlamento Europeo tiene la capacidad de iniciativa legislativa, tengo que informar a la Comisión de lo que han sido las gestiones que hemos realizado con la presidencia letona después de la decisión que tomó la Comisión AFCO. No sé si se oye un poco de ruido. Después de la decisión que tomó la Comisión AFCO, cuando hace ya 4 meses, en el mes de enero, aprobó un documento que yo presenté para retomar las negociaciones con el Consejo y con la Comisión. Se oye un ruido muy raro, ¿no? Voy a cambiarme de micrófono. Como digo, la presidencia de la Comisión, la señora Hübner, escribió una carta al señor Timmermans y también a la presidencia letona, y después de varias gestiones la presidencia letona nos convocó a una reunión. Yo estuve reunido hace solamente unos días, el día 22 de abril, con la presidencia letona y también con los miembros del Consejo Europeo y con los miembros de la Comisión. Y esta es la información que quería trasladarles para poner al día el estado de esta cuestión, que me parece una cuestión importante, puesto que yo creo que es muy importante que este Parlamento se dote de un reglamento para establecer las facultades que tiene de crear comisiones de investigación. Yo creo que una de las características de un verdadero Parlamento, como somos o como queremos ser el Parlamento Europeo. Pues bien, la reunión con la presidencia letona fue, yo por calificarla de una manera suave, fue una reunión difícil. Primero, fue muy cordial y yo agradezco a la presidencia letona que tuviera la amabilidad de responder a la petición que le habíamos hecho para reunirnos y para reanudar este proceso sobre este tema. Pero la presidencia letona desde un principio me dijo que el Consejo Europeo no le había dado ninguna orden, ninguna autorización, ningún mandato para negociar con el Parlamento Europeo. Es decir, que no había un acuerdo político en el Consejo para reanudar las negociaciones sobre este tema. La presidencia letona nos recordó que el secretario general del Parlamento Europeo recibió una carta de los 2 secretarios generales del Consejo y de la Comisión unos días antes de que el Parlamento Europeo, en abril del 2014, aprobara el reglamento, el rapport de David Martin, y que solo unos días antes de que el Parlamento lo aprobara, los secretarios generales del Consejo y de la Comisión le anunciaban al secretario del Parlamento Europeo que había graves desacuerdos legales e institucionales con el texto que íbamos a aprobar. Ciertamente, el Parlamento aprobó su texto teniendo en cuenta que de no hacerlo, esa iniciativa iba a decaer y necesitaban acordarlo mandatando al siguiente Parlamento, que ya somos nosotros, para que siguiera las negociaciones. Pero el Consejo y la Comisión recordaron que ellos no estaban de acuerdo con aquel texto, que había graves desacuerdos, graves diferencias legales e institucionales, y también nos recordaron que el tratado, cuando establece que el Parlamento Europeo debe de elaborar un reglamento, tiene que hacerlo, digo literalmente, previo acuerdo con el Consejo y con la Comisión. Este acuerdo previo no se había logrado y esto debemos saberlo. Este acuerdo no existía y ambas instituciones nos recordaban en esa reunión que ellos ya nos advirtieron que aquel texto ellos no lo podían aprobar.
De esa manera, la conclusión de su propuesta era que querían conocer los cambios que el Parlamento Europeo iba a introducir en ese texto para poder establecer un mandato formal de negociación. Mi respuesta, colegas, fue que el informe aprobado por AFCO en enero del 2005, el informe que yo presenté aquí, establecía que queríamos negociar y que estábamos dispuestos a establecer acuerdos flexibles, pero que yo tampoco tenía ningún mandato para cambiar el texto del Parlamento, porque yo tampoco tenía mandato de esta comisión, ni mucho menos del Pleno del Parlamento, para cambiar el texto que el Parlamento anterior había aprobado. Llegados a este extremo, empezamos a analizar cuáles eran los problemas, y los problemas son muchos. Para que ustedes se hagan una idea, sobre 20 artículos que tiene el reglamento que aprobó el Parlamento, tenemos dificultades en torno a 8, en torno al objeto de la comisión de investigación, es decir, cuál es el alcance que en el reglamento del Parlamento es ilimitado y que ellos quieren limitar en algunos supuestos. ¿Cuándo se interrumpe una comisión? Segundo problema, si hay una investigación judicial paralela, ¿quién decide cómo se suspende el funcionamiento de la comisión? ¿Cómo se asegura la confidencialidad de los documentos que se requieren por parte de la comisión de investigación, en cualquiera que sea el caso? ¿Para qué sirven o cuál es el objetivo de los resultados de la investigación? ¿Son resultados políticos? ¿Tienen valor jurídico? ¿Cuál es el límite, o si lo hay, si no los hay, a las indagaciones sobre el terreno, es decir, a las presencias en los diferentes países, supuesto que la investigación afectara a uno de los países? ¿Cuáles son los documentos que hay que entregar y cuáles no? ¿Cómo se salvaguardan los derechos individuales de los testigos que sean reclamados por la comisión? En fin, ¿cuáles son las sanciones que se pueden poner y quién las pone en su caso al incumplimiento, al llamamiento que una comisión de investigación parlamentaria europea pueda hacer a determinadas personas físicas o jurídicas para que comparezcan en el seno de la comisión? Sobre una veintena de artículos, como les digo, señorías, aproximadamente 7 o 8 artículos tienen problemas de fondo. He ahí la situación. Yo les hice una propuesta. Yo les dije a todos, a los miembros del Consejo, de la Comisión y a la presidencia letona, que yo creo que era imprescindible hacer una reunión exploratoria para saber exactamente cuáles eran, digamos, los problemas técnicos, más allá de que estén documentados en papeles, porque ciertamente lo están, pero que era necesario retomar las negociaciones que el Parlamento Europeo tuvo con el Consejo y con la Comisión en los años 2012 y 2013. Ciertamente no llegaron a un acuerdo final, pero durante año y medio los representantes de esta comisión, AFCO, y los representantes del Consejo y la Comisión trabajaron. Y llegaron incluso a algunos acuerdos, me consta, que nunca se plasmaron en modificación del texto original de David Martin. Nunca. Pero los acuerdos se alcanzaron técnicamente, porque hubo muchas aclaraciones, a muchos malentendidos, a suspicacias que podía haber por una parte y por otra. Entonces, mi propuesta fue: vamos a reunir técnicamente los servicios legales del Consejo, la Comisión y el Parlamento. Vamos a determinar dónde están esos problemas, vamos a ver en dónde hay acuerdos ya, porque en varios de los artículos que he citado hay formulaciones técnicas que resolvían los problemas, y vamos a dejar claro en dónde no hay acuerdo y cuáles pueden ser, en su caso, las soluciones que políticamente hay que decidir que hay que aportar o no a una posible reforma del reglamento. Una vez que alcancemos esa clarificación, elevaremos, naturalmente, respectivamente, Parlamento, Consejo y Comisión, las conversaciones técnicas para tomar las decisiones que se puedan adoptar. En ese sentido, y termino, ellos tuvieron reticencias para aprobar esto, porque no querían reunirse. Ellos consideran que no hay mandato. La presidencia letona me insistió: no tengo un mandato del Consejo para establecer un diálogo formal. Yo le dije: no es un diálogo formal, es que vamos a hablar, vamos a aclarar dónde están los problemas y veamos si hay o no
márgenes para los arreglos, para que en su caso, si hay un acuerdo, podamos revisar el texto y si no lo hay, para que el propio Parlamento tome sus decisiones y solemnice su posición política de protesta o de condena, en su caso, a la actuación del Consejo y de la Comisión por no facilitar este instrumento parlamentario que estamos reclamando, que prevén los tratados. En ese sentido, después de varios intentos, ellos acabaron aprobando la propuesta que les hacía. Fue la Comisión la que insistió también en esa misma dirección y acordamos hacer una reunión técnica. Una reunión técnica a la que yo voy a convocar cuando tenga la fecha, porque no la tengo todavía, solo a los servicios jurídicos del Parlamento, los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo, pero creo que sería conveniente que un advisor político, un consejero político de cada grupo, para que haya plena transparencia, participe en esa reunión. Bien puede ser el asistente o el servicio que el shadow determine o un asesor político del grupo, pero yo creo que es conveniente que todos sepamos en qué términos técnicos se plantea esta primera discusión y sobre esa base tomaremos después, elevaremos aquí a la Comisión AFCO el camino a seguir. Pero creo que esta clarificación es necesaria. Creo que hemos conseguido una reunión muy importante, dadas las circunstancias y las posiciones políticas en las que se encontraban el Consejo y la Comisión. Yo agradezco a la presidencia letona, digamos, el haber accedido a esta propuesta y lo que terminaría es proponiendo a todos que sigamos este camino y que en cuanto tengamos esta clarificación, que espero que pueda hacerse en este mismo mes de mayo, podamos elevar a los shadows y a los grupos políticos el camino a seguir. Gracias. Gracias, Ramón. Y ahora antes